Viernes 30 de mayo, Día de la Luz, como conversamos un poco al inicio del programa. Y yo quisiera hacer un balance de estos 64 años que hemos transcurrido de vida política dominicana desde ese día del ajusticiamiento. Y son 64 años donde, como bien también comentaba Ernesto al inicio del programa, muchas de las estructuras que estableció la dictadura lamentablemente se mantienen, de las estructuras políticas. Y de hecho, y esto es un argumento que yo quiero brevemente desarrollar, ha habido, a pesar de las luchas del pueblo dominicano, ha habido una continuidad en la clase política que nos han gobernado en la República Dominicana desde la dictadura hasta el día de hoy. Sí, salimos del tirano. Sí, conquistamos las libertades civiles y políticas de poder criticar al poder político, de poder hacer actividad política de oposición, de tener libertad de expresión sin que eso signifique una amenaza a nuestra vida, a nuestra libertad, sin que nos metan presos, sin tener que salir al exilio. Y esa es la gran conquista de estos 64 años. Pero es la única, o es una de las pocas. Todavía no hemos logrado construir un sistema que sea verdaderamente democrático. ¿En qué sentido? En el sentido de que el pueblo, las mayorías, podamos participar de las decisiones de políticas públicas y construir una sociedad, una economía, un Estado que nos incluya, nos proteja, nos garantice derechos fundamentales, no a unos pocos, no a un pequeño grupo, sino a todas y todas. Hemos mantenido una sociedad sumamente desigual, lo veníamos hablando ahora también, donde hay unos pocos sectores que están acumulando y beneficiándose de este crecimiento económico que tanto les gusta exhibir a nuestros gobernantes, pero una gran mayoría, un gran pueblo que sigue viviendo con los salarios más bajos de América Latina, el tercer salario más bajo de toda América Latina, con servicios públicos sumamente deficientes, donde todavía tenemos pendiente construir un sistema de educación pública de calidad, un sistema de salud que responda a las necesidades de la población, que esté ahí cuando las familias dominicanas necesitan atención médica, donde la familia no tenga que poner de su bolsillo y quebrar económicamente para poder tener atención médica. Y todo eso está conectado por el hecho de que se ha mantenido la misma estructura y ha habido una continuidad en quienes nos han gobernado. A ver, cuando cae la dictadura en el 61 y se celebran las primeras elecciones democráticas, llega el gobierno Juan Bosch, que toma posesión en el 63. Ese fue un momento para romper con las estructuras que había legado la dictadura y se intentó. La nueva constitución establecía unas nuevas bases de organización de la sociedad. Sin embargo, ese proceso fue cortado con un golpe de Estado. Además, incluso en esos 7 meses del gobierno de Bosch, no se hizo justicia. Y parte de lo que ha permanecido a lo largo de estos 64 años es la impunidad. ¿Y qué es la impunidad? La impunidad es la garantía de que usted puede desde el poder abusar y no tendrá consecuencias. Eso es la impunidad. La garantía de que usted puede cometer crímenes, como lo cometió la dictadura, como lo cometieron los 12 años de Balaguer. La garantía de que usted puede hacer delitos y robar en corrupción, como lo han hecho todos los gobiernos hasta el día de hoy. Y eso no tendrá consecuencias. Y esa garantía empezó precisamente en la campaña electoral de las primeras elecciones democráticas, luego de la caída de la dictadura, cuando el PRD posicionó ese terrible eslogan que le dio resultados, que fue borrón y cuenta nueva. En vez de decir vamos a hacer justicia a las familias que sufrieron los crímenes y las vejaciones de la dictadura, dijo vamos a dejar eso así y vamos a empezar de cero, borrón y cuenta nueva. De todas formas, incluso bajo ese esquema, al gobierno de Bosch se le dio un golpe de Estado y no se permitió hacer las reestructuraciones económicas que nos permitirían vivir en una sociedad más democrática. Ahí vino el gobierno del triunvirato, donde se fortaleció la corrupción del Estado, de las Fuerzas Armadas, y luego en el 65 el intento de lo que fue la Revolución de Abril, la Revolución Constitucionalista, de regresar a la constitución del gobierno de Bosch. Y nuevamente fue un momento donde pudo haber una ruptura para establecer otras bases de una sociedad distinta, más democrática, más igualitaria, con consecuencias al abuso de poder. Y eso de nuevo fue interrumpido por la ocupación militar estadounidense, en un contexto de Guerra Fría donde la CIA y los Estados Unidos le temían a lo que podía ser un pueblo soberano que tomase las riendas de su futuro, como hubiera pasado luego del triunfo de la revolución si no hubiese habido la ocupación norteamericana.
Y esos 5 años tan convulsos terminan llevando en el 66 al retorno ¿de quién? De Joaquín Balaguer, que es básicamente el retorno de la dictadura con un nuevo rostro. Balaguer le había servido a Trujillo los 30 años desde su llegada al poder en 1930, de manera que esos 12 años de Balaguer le garantizan a la clase política que gobernó en la dictadura, a la clase militar, a las élites económicas, religiosas y sobre todo a los intereses extranjeros de los Estados Unidos, le garantizan que van a poder seguir siendo privilegiados en nuestro país y que no se tocarán sus intereses y que no tendrán que responder ante la justicia, se le garantiza su impunidad. Y luego de los 12 años llega el PRD en la transición democrática. Nuevamente hay una posibilidad de romper con ese legado de impunidad y establecer un gobierno, una sociedad más democrática. Sin embargo, el PRD, que llega al poder en el 78, no lleva a cabo un proceso de justicia. De hecho, nombra como jefe del ejército a quien era responsable de algunos de los peores crímenes de la dictadura, como la tortura y el asesinato de los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo del 14 de junio, como el asesinato de Manolo Tavares Justos y sus compañeros en Manacra, luego de que se le había dado garantía y que se habían entregado con banderas blancas y son vilmente asesinados. Y más adelante incluso del asesinato de Camaño, Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe nacional. Ramiro Matos, a ese señor lo nombran jefe del ejército, el gobierno de la transición democrática, que por demás ese gobierno del PRD, tanto de Antonio Guzmán como de Jorge Blanco, se caracterizaron por mantener las estructuras de corrupción, de clientelismo desde el Estado y no hicieron una transformación profunda y no hicieron sobre todo justicia. Es cierto que Balaguer tenía el control del Senado, que era quien nombraba a los jueces, entonces no hubo avance en ese sentido. Y finalmente, en el 96, 4 momentos a lo largo de estos 64 años donde se pudo haber hecho justicia, donde se pudo haber roto con las bases políticas y la continuidad de impunidad que dejó la dictadura. En el 63 con Bosch, en el 65 con la revolución, en el 78 con la transición democrática y finalmente en el 96 con la llegada al poder del PLD, que encarnaba parte de los ideales de justicia y democracia y que había sido el antagonista histórico tanto de la dictadura en la figura de Bosch como de los 12 años de Balaguer y que ilusiona a gran parte del pueblo dominicano de que vendrá una nueva etapa, llega haciendo un pacto precisamente con Balaguer, que le garantiza de nuevo a esa misma clase política, militar, económica, religiosa y intereses internacionales, les garantiza sus intereses y su impunidad. Es decir, el abuso de poder no ha tenido consecuencias reales en la República Dominicana durante más de 6 décadas desde la dictadura hasta hoy y de hecho desde el inicio de la dictadura. O sea que podemos decir que nosotros estamos siendo gobernados por una misma clase política que se ha reciclado desde 1930 hasta la actualidad, con la evolución que implican esos 70 años, pero no ha habido un proceso de justicia, de comisión de la verdad, de memoria histórica. ¿Por falta de movilización y demanda del pueblo dominicano? No. Por falta de compromiso de las élites políticas que nos han gobernado y de los partidos políticos que nos han gobernado. Y quiero poner en pantalla, producción, una noticia del 2014, porque aquí en cada una de esas coyunturas se exigió justicia. En 2014, aquí las fundaciones patrióticas recolectaron 100,000 firmas del pueblo dominicano exigiendo la creación de una comisión de la verdad, como se ha hecho en la mayoría de los países de América Latina que han tenido justicia, porque es parte del proceso de sanación que nunca hemos hecho. En el 96 se le pidió al entonces procurador Rodríguez del Orbe que iniciara también un proceso de investigación. Todavía estaban vivos muchos de los responsables de los crímenes de los 12 años de la dictadura. Se negó. En el gobierno de Danilo, ahí puse la noticia, se entregaron 100,000 firmas exigiendo que se abriera un proceso de comisión de la justicia, de comisión de la verdad. Se negó. Una y otra vez en el aniversario del 50 aniversario del asesinato de Manolo, también su familia y la Fundación Manolo Tavares presentó ante el procurador en ese momento, Domínguez Brito. Yo se lo pregunté cuando estuvo aquí en el programa. No se hizo nada al respecto. Entonces tenemos 64 años de impunidad. Una impunidad que el pueblo ha reclamado fin una y otra vez. La manifestación más fuerte de esto fue el movimiento Marcha Verde, que por casi 3 años
se movilizó de manera masiva en las calles exigiendo el fin a la impunidad, porque no puede haber democracia sin justicia. Y es un reto que tenemos pendiente como pueblo dominicano cada día de trabajar para construir, porque como es cierto que han pasado más de 60 años, pero como bien muestra la historia, hasta un día en que en este país el abuso de poder tendrá consecuencias y tendremos una justicia y una memoria histórica a tantas familias que hemos perdido a nuestros seres queridos sin saber qué les pasó. Y lo más grave de esta impunidad no es solo la negación del derecho a la verdad y la justicia, es que por mucho tiempo los y las personas que se sienten herederas del pensamiento trujillista se mantuvieron bajo perfil porque tenían miedo a este proceso de justicia. Pero la impunidad que ha legado y el paso del tiempo les ha hecho sentir que no va a pasar nada. Y eso les ha dado el permiso o la confianza de empezar ahora a querer cambiar y distorsionar la historia, difundiendo mentiras, tergiversando lo que pasó, pretendiendo quitarles responsabilidad de los crímenes a quienes los cometieron. Eso también es una consecuencia de esta impunidad. Y por eso es tan importante que no olvidemos lo que pasó, que enseñemos, que recordemos, que leamos, porque los testimonios están ahí, los documentos están ahí, y que rescatemos nuestra memoria histórica para que nunca se repita y que ninguna familia dominicana tenga que vivir el terror, el abuso, el exilio, la tortura, la vigilancia, el miedo que se vivió durante los 31 años de la oprobiosa dictadura trujillista. Loor a todos los héroes del pueblo dominicano y heroínas que lucharon contra ese régimen, que su valentía nos dé hoy también la valentía de seguir luchando por construir esa sociedad que nos merecemos. Y loor a los valientes del 30 de mayo, que un día como hoy, hace 64 años, libraron al pueblo dominicano del dictador. ¡Que viva la democracia dominicana!